Sí, le entiendo. Bueno, hay que comprender que Uriah Smith a veces arrancaba con sus propias ideas como teólogo. Y además de revisar los textos de Uriah Smith, también yo he revisado los de la hermana White. Y también he revisado por mí mismo la Biblia. Eh, yo utilizo los libros de Uriah Smith, pero no los tomo como concluyentes, o sea, como un dogma. Para mí, Uriah Smith no es dogma, porque Uriah Smith no es profeta, sino lo respeto como un escritor y un adventista muy pulcro, pero era teólogo. Ahora, también he descubierto algunas incongruencias de Uriah Smith en relación a lo escrito de la señora White. Hay algunas cosas que se contradicen. Ahora, la percepción que él pueda tener en cuanto a que se le dio el juicio, él está hablando, lo que pasa es que hay que entender el concepto de juicio. Porque usted recién una persona me está diciendo que yo juzgo a la gente. Yo no estoy juzgando, estoy haciendo una crítica. Estoy dando una observación. Juzgar es dar sentencia. Por lo tanto, cuando a ti te acusan y te dicen, tú estás juzgando, te están acusando de sentenciar. Yo no estoy sentenciando. Si las personas oyen mi mensaje y se arrepienten, el Señor los va a perdonar y los va a salvar. Por lo tanto, yo no estoy juzgando. Juzgar es emitir sentencia. Ahora, ¿por qué entiendo tanto el tema de los juicios? Porque yo, por mi profesión, participé de juicios que le hicieron a la empresa y a mí por accidentes laborales. Yo trabajaba como experto en seguridad laboral en las compañías mineras y en otras compañías de Chile. Entonces, cuando me fui de la minería, me fui a vivir a Santiago y me busqué un trabajo en una compañía normal, una fábrica de tambores. Y se me accidentó un trabajador que llegó con un dedo cortado por completo, hermano, llegó a mi oficina y decía, jefe, me accidenté. Y tenía el dedo colgando. Entonces, ahí el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Trabajo originó una demanda contra la empresa, o sea, un juicio. Y en ese juicio se hace una investigación. Y luego de ese juicio se hace una sentencia y luego de ese juicio se ejecuta la sentencia. Por lo tanto, lo que yo he entendido en los estudios que he hecho, tanto con Uriah Smith, con la hermana White y con los demás pioneros, sobre todo con Andrews. Yo me leí el juicio investigador con Andrews. Andrews era mucho más entendido en el juicio investigador que Uriah Smith. Entonces, J.N. Andrews tiene un libro sobre el juicio investigador y es fabuloso. Yo te invito a buscarlo, hermano, y a leerlo. Entonces comprendí que el juicio es todo un proceso que comienza con el juicio investigador en 1844 y que finaliza al final de los tiempos, Letia, después del milenio. Por lo tanto, el juicio comienza por casa, dice la Escritura. ¿Te fijas? Entonces, es válido la relación que hace Uriah Smith con el fin de los tiempos. Porque ahí se levanta, ahora él está haciendo una interpretación literal del juicio. O sea, él está diciendo algo correcto, que es al final de los tiempos se le va a entregar el juicio, es decir, la oportunidad de juzgar junto con Cristo a las naciones, a aquellos que venzan. Eso está en Apocalipsis 2, no, Apocalipsis 3:21 en el mensaje a la Odisea. El último versículo del mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere yo le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y después en Apocalipsis 22, del versículo 4, comienza el juicio en el milenio. Y dice que fueron puestos unos tronos y se les dio potestad de juzgar a aquellos que se les dio potestad. ¿Quiénes son los que se les dio potestad de juzgar? A los que pasaron el juicio investigador y vencieron como Cristo venció. Por lo tanto, el juicio se les da a los santos cuando son revistados en el juicio investigador. Entonces, los que se van a sentar en el milenio a jugar con Cristo son los cristianos que pasaron el juicio investigador. Por lo tanto, cuando se termina el juicio investigador, se determina quiénes son de los llamados pocos los escogidos, y por lo tanto se determina quiénes son los que se van a sentar con Cristo en los tronos para juzgar a los ángeles caídos y a las 12 tribus de Israel y al mundo pagano. ¿Te fijas? Entonces, lo que se trata de descubrir en el juicio investigador, si se puede decir de esa forma, es quiénes son de los muchos llamados, quiénes serán los escogidos para irse con Cristo y sentarse en los tronos. Y para ello hay que vencer como Cristo venció al diablo, al pecado, a la marca de la bestia, etc. Entonces, en el juicio investigador en realidad se le devuelve la posesión adquirida de la tierra a Cristo. Entonces, en el juicio investigador se juzga al Papa primeramente, como lo dice Daniel 7:26, y se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿Por qué? Porque el dominio lo tiene el Papa.
Entonces, en el juicio investigador se le ha quitado el dominio, aunque el Papa sigue gobernando todavía un poco más de tiempo, junto con las otras bestias. Pero ya se les quitó el dominio porque han sido hallados faltos. O sea, el Papa ya está caído, solamente que se le está dando un tiempo más para que se cumplan las profecías. Pero el reino ya se le entregó a Cristo, solamente que no se ejecuta. Entonces, cuando un juez emite una sentencia, la sentencia todavía no se ejecuta, sino que tiene que pasar un tiempo. Entonces los juicios están divididos en la investigación, luego en la sentencia y luego finalmente en la ejecución. Y a las tres fases del juicio se le llama juicio. O sea, a la parte de la investigación en donde tú presentas tu argumento o tu defensa, a la parte en que el juez juzga y a la parte en que el juez sentencia y se cumple la sentencia se llama juzgar o juicio. Entonces, en Salmos capítulo 50, versículo 1 al 5, en el marco de la segunda venida de Cristo que David vio, dice que Cristo va a decir que Él va a juzgar a su pueblo. ¿Te fijas? Si tú vas a Salmo capítulo 50, versículo 1 al 5, en el versículo 4 creo que es, dame un segundo para llegar ahí, dice, te voy a leer desde el versículo 1 al 5, capítulo 50 de Salmos. El Dios de dioses Jehová ha hablado. Repito, el Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces, la sentencia o el juicio puede ser a favor o puede ser en contra. Los juicios no siempre son negativos. Mayoritariamente los juicios se hacían para buscar la inocencia del que estaba condenado o el que estaba acusado. Y bueno, para el capítulo 50 de que te he leído del Salmo, ya es la segunda venida, por lo tanto ya ha terminado el juicio investigador. Pero Cristo dice aquí, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Entonces Él viene a juzgar al pueblo en el hecho de emitir la sentencia. Vida eterna para los que pasaron la prueba del juicio investigador y muerte eterna para aquellos que fueron hallados faltos en el juicio investigador y serán destruidos junto con Babilonia y con los demonios después del milenio. ¿Se entiende? Entonces, esto comprueba lo que te estoy diciendo, en que los juicios están divididos en tres instancias. La primera instancia es el juicio investigativo, que comenzó en 1844. Al finalizar la investigación, el juez da sentencia y al tiempo después la sentencia es ejecutada. Las tres instancias se le llaman juicio. Entonces, ¿por qué se le llama juicio cuando Cristo llega a la tierra? Porque Él va a emitir un juicio, va a decir, estos son salvos y estos están perdidos. Y ahí se produce la división de los corderos con los cabritos. Entonces, por eso Él está juzgando al pueblo. Entonces está dividiendo al trigo y la cizaña. O sea, está aplicando sentencia. Porque después que Él emite esta sentencia, ¿no es cierto?, saca a su pueblo, lo sube a las nubes, ¿y qué pasa con los demás? Comienzan a ser destruidos con el fuego consumidor y previo a eso muchos también fueron destruidos con las plagas. Entonces eso tiene que ver con juicio. ¿Por qué? O en la ejecución del juicio. Porque los que van a recibir las plagas son los que no están sellados. ¿Se entiende? Y para estar sellado tengo que pasar el juicio investigador. Ahora, todo esto se extiende finalmente hasta el milenio y después del milenio, donde va a continuar el juicio, pero ahora el juicio ya no es por la casa, sino por aquellos que no han creído en el Evangelio y los apóstatas. Tanto los ángeles caídos con Satanás, la iglesia apóstata y el mundo impenitente que no creyó. Entonces, ese juicio investigador sobre aquellos que no aceptaron el Evangelio se va a realizar durante el milenio y la sentencia se va a realizar después del milenio a la tercera venida de Cristo. Por lo tanto, desde que comienza el juicio en 1844 a que termina en la ejecución de la muerte de Satanás y todo lo impíos a la tercera venida de Cristo después del milenio, todo eso se le llama el gran juicio de Dios. Entonces la hermana White divide el juicio en el juicio investigador y en el juicio final o el ejecutivo, que es el mismo juicio pero son dos etapas. Uno es para juzgar al pueblo y ver quiénes son de los llamados los escogidos para sentarse en los tronos y realizar el segundo juicio ejecutivo, que es durante el milenio. Por lo tanto, la expresión que hace Urias Smith no está errada, sino que él lo está viendo desde otro punto de vista. Y yo lo estoy expresando desde un punto de vista más general. O sea, lo que yo te estoy hablando
es de todo el juicio, como lo veo yo, mientras que él lo está viendo solamente más literal en el juicio ejecutivo, que es donde los santos se van a sentar en los tronos a emitir juicios contra los demonios, los ángeles caídos, etcétera. ¿Se fija? Ahora, lo que dice Andrews en el libro de El juicio investigador, que yo le hacía referencia antes en vano, es que lo que se trata en el juicio investigador, o en el juicio final, todo el juicio, tanto el juicio para la iglesia como el juicio ejecutivo para los malos, lo que busca es devolverle la tierra a Cristo. Y eso se llama la posesión adquirida que se le fue usurpada a Adán de manos de Satanás. Y de eso habla Pablo. Pablo en su epístola dice que se le tiene que devolver, o que todo esto va a terminar cuando se le devuelva a Cristo la posesión adquirida de la tierra. Hay un litigio de quién es el dueño de la tierra, del planeta Tierra. Entonces está siendo juzgado el planeta Tierra, y Cristo también está siendo juzgado, y Dios también está siendo juzgado. Entonces la visión del juicio investigador es mucho más amplia. Entonces nosotros tenemos que ir estudiando más para tener más luz, o sea, no una luz que contradiga a los pioneros, a la Manna White o a Urias Smith, sino que una luz que amplíe la visión que ellos tuvieron y no dogmatizarnos en lo que ellos vieron hace 200 años. Porque la historia ha seguido evolucionando y las cosas siguen increciendo. Un ejemplo, la misma hermana White escribió que todo lo que concernía con la marca de la bestia no se comprendía en su tiempo, y que al final del tiempo se iba a profundizar y se iba a comprender mucho mejor. O sea, el tener más luz hoy sobre la marca de la bestia no contradice lo que ellos pensaban que era la marca de la bestia hace 200 años, o sea, la ley dominical. Pero hoy estamos en la capacidad de poder entender cómo va a ser implementada, en qué momento va a ser, cómo va a ser. ¿Te fijas? Porque nosotros estamos viviendo ese momento. Entonces, quizás la hermana White y los pioneros escribieron que no se va a poder comprar ni vender, pero ellos no te pudieron explicar eso. Pero nosotros ahora podemos explicar aquello, porque nosotros hemos vivido la pandemia y sabemos que la gente que no se vacunó no podía comprar ni vender. Entonces, eso ya vamos viendo cómo se va aplicando la ley dominical. A eso me refiero. Cuando hablamos de más luz, no estamos contradiciendo lo que los hombres santos hace 200 años escribieron, y la hermana White, sino que estamos teniendo más luz, o sea, estamos entendiendo más profundamente lo que ellos entendieron. ¿Te fijas? Entonces, todos nosotros tenemos esa capacidad a través de los libros de los pioneros para avanzar en esa luz, construyendo desde la plataforma de los pioneros. El pecado de los adventistas es rechazar la plataforma que Dios nos dio a través de los pioneros, y por lo tanto no pueden crecer. Pero otro error que tienen los adventistas es que toman lo que los pioneros escribieron hace 200 años y lo presentan a rajatabla, o sea, en forma estricta, como una norma que tú no puedes avanzar más de eso. Y eso siempre el diablo lo ha hecho, y el diablo lo hizo con los evangélicos. El diablo eso mismo lo hizo con los evangélicos, a hacerles creer que ya no se puede recibir más luz, o que Dios no va a levantar más gente, y que tienen que quedarse con lo que Dios escribió hace 2000 años a través de Pablo, Pedro y Juan. Y no es así, pues, o sea, por eso los evangélicos rechazan a la hermana White, a los pioneros, y rechazan a los reformadores, porque dicen creer solamente en la Biblia. Entonces hoy en día muchos adventistas que aceptan a los pioneros caen en ese mismo error evangélico de decir, no, o sea, ya no puede haber más luz en este tiempo y hay que creer a rajatabla o estrictamente como lo escribieron los pioneros. Y no es así, porque todos esos poderes que de ellos hablaron hace 200 años, esos poderes han evolucionado. Y también ponte tú lo que escribió Martín Lutero, o sea, tampoco puedes quedarte a rajatabla o estrictamente pegado en lo que escribió Martín Lutero como lo escribió. O sea, yo no me puedo quedar con la gracia de Martín Lutero porque era siervo de Dios y con eso no crezco más, ¿no? O sea, Martín Lutero le faltaba el sábado, le faltaban los 10 mandamientos, le faltó muchas cosas. Pero la base que él tenía era la correcta, y lo mismo pasa con los pioneros.